Amados hermanos, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Les deseo de corazón la paz del Señor, su visión y que el Señor esté cada día con cada uno de ustedes y conmigo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El mundo está celebrando, ¿verdad?, la Navidad. Cuando hablamos de Navidad estamos hablando que Cristo es la Navidad, el nacimiento de Cristo en nuestras vidas. Amén. Dios es fiel, Dios es verdadero, pero nosotros que servimos al Señor, los que le conocemos, los que a Él le ha placido llamarnos, ¿verdad? Sabemos que ya Cristo nació, cumplió su propósito, resucitó y reina. Obvio, antes de haber resucitado, nació, creció, murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. Aleluya. Y nos gozamos en ese su propósito. Pero quiero hacer pertinente la palabra que quiero compartir en estos momentos con ustedes, amados del Señor, y con las vidas que escuchan este vídeo. El mundo se desenfrena porque hoy estamos 22 de diciembre y el 24 de diciembre, amanecer el 25 de diciembre, se reciben diferentes regalos, diferentes obsequios, ¿verdad? Y ahora mismo la gente está compra, se están endeudando muchos, ¿verdad? Otros lo compran cash, ¿verdad? Para poder agradar y obsequiar un regalo. Sin embargo, Jesucristo se regaló a sí mismo, el Padre dio a su Hijo amado. Y el Hijo estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo, ¿verdad? Y tomar la forma de siervo y siervo en cruz para regalarnos esa herencia y estar con Él aquí en el planeta Tierra y cuando partamos con Él. Sin embargo, me venía a mi corazón y trabajábamos el regalo mayor que nosotros le podemos pedir a nuestro Señor después de haber recibido la sangre del Cordero y después que Él nos limpió, aleluya, nos levantó y está formándonos ese regalo de la visión espiritual. Es necesario como pueblo tener esa visión en una sola dirección y esa dirección es Él. Y quiero compartir con ustedes una palabra rápidamente sobre siervos del Señor que fueron llamados y sus ojos se oscurecieron y perdieron la visión, perdieron el ver, el contemplar la hermosura del Señor, el ver la grandeza y el poderío del Señor. También vamos a hacer un contraste de vidas que permanecieron viendo al invisible, viendo al Señor. Así que vamos a estar trabajando en esas dos líneas. Inicialmente vamos a empezar en 1 Samuel 3:1. Tenemos al sacerdote Elí. Dice que en 1 Samuel 3, dice en la parte final, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Fíjate que en aquella época se establecía que la palabra de Dios estaba escaseando y que no había visión con frecuencia. O sea, se supone que la vida que está en el Señor esté viendo, ver, contemplar a nuestro Señor. Y ahí estaba escaseando la palabra, y al escasear la palabra, pues va escaseando, se va oscureciendo la luz, la visión que es Cristo mismo. Aleluya. Así que tenemos a nuestro querido Elí, que dice la palabra que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, Elí era el sacerdote. No vamos a estar hablando en este momento de Samuel, sino que vamos a estar cogiendo algunos puntos acerca de Elí.
Si me acompañan a Primera de Samuel 2:12, ahí vamos a ver, Primera de Samuel 2:12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo eran? Impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el peror, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y en el 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y ahí es donde está la pérdida de visión y el pecado como tal. Por eso es que arriba describe que eran impíos, ¿verdad? Porque era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban. Hacía que el pueblo menospreciara las ofrendas de Jehová. En el 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjense que nos está presentando cómo Elí escuchaba de las barbaridades que hacían sus hijos, sus 2 hijos. Si tú me acompañas un momento a Primera de Samuel 1:3, Primera de Samuel 1:3, mira el gran pecado. Mira lo que dice el 1:3. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Esa es parte de, hablando del Cana, pero vamos a la parte que nos interesa en este momento de la visión, donde dice: donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Ven? Estas vidas eran sacerdotes de Jehová. Sin embargo, estaban haciendo lo impío. Sin embargo, dice ahí que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y Elí había escuchado sobre todo lo que estaba aconteciendo, sobre sus malos procederes. Incluso le decía: no, hijos míos, que mira lo que le dice: no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Sin embargo, no había una corrección de inmediato, no había el deseo de Elí de poder trabajar con sus hijos. Entonces, para corregir, para poner las cosas en orden, estábamos viendo entonces que ellos estaban actuando de manera contraria a lo que Dios había establecido. Estaban siendo desobedientes como tal. Así que dice ahí mismo, que ya lo leímos, Primera de Samuel 2:17, cómo esta palabra era pues muy grande delante de Jehová. El pecado de ellos era muy grande. En el verso 22 dice entonces
que Elí era muy viejo y que lo oía todo. En el verso 23, los confronta y le dice, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Verdad? Y en el verso 24 hace una corrección ahí sencilla. En el verso 29 dice, aquí voy al 28 y dice, y yo le escogí. Vamos al 27 para cogerlo en contexto. Dice, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y la pregunta es, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Así que Jehová habla y se habla con Elí y le dice que por qué habéis hollado. ¿Por qué haber hollado significa abatir? Dice despreciar, ¿por qué has despreciado? Dice violar, ¿por qué has violado? Dice profanar, ¿por qué has profanado? Significa quebrantar, porque has quebrantado mis sacrificios y mis ofrendas. Y el punto del pecado, aparte del pecado de los hijos, era que Elí estaba honrando a sus hijos más que al mismo Señor. Y en la actualidad, el Señor quiere que nosotros pidamos esa visión espiritual y que nos confrontemos a nosotros mismos y veamos qué cosa en esta vida nos está impidiendo, si es que te está ocurriendo, que tus ojos se oscurezcan y vayas perdiendo la visión. ¿Son tus hijos? ¿Son tu trabajo? ¿Son tus finanzas? ¿Son tus cosas materiales? ¿Qué impide que puedas ofrecer esas ofrendas al Señor? ¿Qué es primero para ti? ¿Qué es lo primero? Porque fíjate cómo Jehová dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Le señaló. Y como consecuencia viene la consecuencia de desobedecer al Señor. Ahí mismo en el verso 34 le dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Así que Elí sabía el pecado de sus hijos. Vemos que Elí honra más a sus hijos que a mismo Jehová. Los pone primero. Vemos cómo se quebranta, se desobedece ese mandato del Señor. Y en Primera de Samuel 3:2, míralo, ¿por qué ocurren estas cosas? Veamos si nosotros estamos en esta misma posición. Y aconteció un día que estando Elí, ¿cómo estaba? Acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. El descanso. El descanso. Acostado. El estar acostado, estar en descanso, provoca que tus ojos y que mis ojos se oscurezcan.
porque no es el descanso de Cristo. Estamos hablando de nuestro confort, de nuestra comodidad, de nuestra falta de búsqueda del Señor, porque le damos el primado a otras cosas. A esos que se refiere, ¿verdad? Ese confort que te limita, el tú estar buscando, estar metido en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así que esa lámpara, esa luz proviene de su palabra, que es viva y eficaz, que es la que nos dirige, que es las instrucciones de nuestro Dios. Por tal razón dice que él estaba acostado en su aposento, sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. De modo que no podía ver. En 1 Samuel 3:12 dice la palabra: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Porque nuestro Dios, cuando habla, cumple. Nuestro Dios da oportunidades. Nuestro Dios nos llama con cuerdas de amor. Nuestro Dios utiliza todo lo que sea necesario para advertirle a su pueblo. Hay pueblo que despierta, hay pueblo que entra en su presencia, pero hay pueblo que se queda desobediente y no hace caso, y nuestro Señor tiene que ejecutar la palabra que envió. Mira lo que dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Como sacerdote, él tenía que darle el primado al Señor y establecer. Y la palabra dice claramente: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, los dejó sirviendo al Señor, aunque estaban impíos, estaba escuchando todo lo que estaba pasando, estaba viendo cómo el pueblo se era desviado, y él los dejó porque eran sus hijos. Así que dice en el 14: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ni con ofrendas. Así que en 1 Samuel 4:11, la palabra dice: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. La palabra se cumplió. Lo que Dios dice se cumple. Sea de bendición y sea lo que nosotros no entendemos que pueda ser de bendición. Aquí la muerte de los hijos era la consecuencia del pecado. Porque cuando nuestros ojos se oscurecen y hacemos el mal, estamos muertos. Muertos físicamente o muertos espiritualmente. Dice la palabra: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado. ¿Vieron? Allá estaba acostado. Ahora cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando. ¿Pero dónde estaba vigilando? No dice la palabra en el camino, dice junto al camino. Ahí hay una gran diferencia de tú estar cercano en el camino a estar en el camino. Cuidado, pueblo de Dios. El Señor esta mañana nos advierte para que podamos ver si nuestros ojos están en el camino. Jesucristo es el camino, o estamos junto al camino. Podemos estar haciendo obra, podemos estar haciendo un sinnúmero de actividades, podemos estar hablando del Señor, podemos estar cantándole al Señor, pero si no ha ocurrido el nuevo nacimiento en nuestros corazones, si nuestros corazones no se han rendido a Él, estamos junto al camino. Para estar en el camino es necesario arrepentirse y nacer de nuevo. Aleluya. Voy a retomar. Dice: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Recuerda que aquí capturaron el arca de Dios y él era responsable
de todas estas cosas. Dice, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Fíjate que tenía 98 años. Cualquiera dice, pues tiene cataratas, obvio, no podía ver. Pero estamos hablando de las cataratas espirituales, porque ahorita vamos a ver otro personaje que tenía más edad y nunca sus ojos se oscurecieron. Entonces dijo, pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿y qué ha acontecido, hijo mío? Y ahí le dan la noticia de que sus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios había sido tomada. Primera parte, sus dos hijos muertos. En el verso 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, mira hermano, hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, mira, al lado de la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, entrad por mí. Estaba al lado de la puerta. Dice también, y se desnucó, se partió su cabeza, porque la cabeza que es Cristo no estaba, y murió, porque sus ojos se habían oscurecido, porque era hombre viejo y pesado. Ya no había ese vigor, ya no había esa pasión, ya no había ese deleite, ya no había ese amor, ese primer amor que llaman hacia el Señor. Vidas de mucho tiempo en el Señor, que le conocemos, que le servimos, que nos acostumbramos quizás al hábito, a la religiosidad. El Señor nos dice, pueblo mío, el mejor regalo es la visión espiritual. Véanme a mí, no se aparten de mi mandato, no se aparten para que sus ojos no se oscurezcan. Tenemos muchos ejemplos, pero yo carezco de tiempo en este video. Voy a mencionar así rapidito, parafraseando. Otras vidas que tenemos es Saúl. Saúl, sabemos que fue seleccionado también inicialmente porque el pueblo pide rey y Dios complace, ¿verdad? Pero tiene una función de hacer un llamado. Y Samuel le dio unas instrucciones a Saúl en 1 Samuel 10, eso se encuentra. Y nuestro querido Saúl no pudo esperar, 1 Samuel 10:8. Le dio unas directrices, ¿verdad? Y él desobedeció y Saúl comienza a desobedecer y entendemos o entiendo espiritualmente que él pierde la visión por cuanto desobedece. En 1 Samuel capítulo 10 verso 8, mira las instrucciones, le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos. El que iba a descender era Samuel, y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Ve? Entonces, esas fueron las instrucciones que Dios le da a Saúl a través de Samuel. Si vamos a 1 Samuel capítulo 13, verso 8, dice que Saúl esperó los 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda a paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije ahora mismo, descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé
pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, y por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Nos damos cuenta, hermano, las directrices, el esperar, sentirse quizás, o cuando el pueblo te oprime, o las personas que están a tu alrededor, cuando empiezan a exigir cosas, que no perdamos la visión, que esperemos en el Señor, que cumplamos las palabras tal y como el Señor nos dice que lo hagamos. Así que sabemos que aquí más adelante se levanta a David. Sabemos que David tipifica a Jesucristo y que de quien se habla aquí es de ese varón conforme a su corazón, que David lo representa, pero realmente es Jesucristo. Aleluya, porque no había hombre como Jesucristo. Ese niño que nos es nacido, ese mejor regalo que vino al planeta Tierra para cumplir la palabra a cabalidad. Ese sí era obediente, ese sí es obediente al Padre. Amén. Así que vemos entonces el contraste en Primera de Samuel 16:12, aquí abundando sobre lo de David. 16:12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Aquí están hablando de David, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjate que Elí falleció porque se le oscurecieron sus ojos. En el caso de Saúl, perdió la visión porque no obedeció al mandato de nuestro amado Dios. Y Dios pues levanta a David, pero lo que quiero recalcar en David, ustedes que conocen la palabra, léala, escudriñela cada día más, ¿verdad? Cuando dice hermoso de ojos, porque Jehová mira el corazón. Nosotros miramos la apariencia, pero Jehová lo que mira es el corazón. Y el corazón de Saúl estaba dañado. El corazón de Saúl, usted conoce la historia, como una vez que después que el Señor unge a David, el proceso de formación de David tiene que ver con los celos y la persecución del rey Saúl sobre David. Amén. Sin embargo, dice que era hermoso de ojos. ¿Por qué? Porque miraba al Señor. Porque a pesar de que David pecó, siempre iba y se arrepentía. A pesar de que David pecó, se arrepintió y iba. Cuando hubo un momento que no se arrepintió y que guardó el pecado, Dios lo confrontó, y al confrontarlo, él derramó su corazón delante del Señor y nuestro Señor le perdonó. Amén. Así que seguimos viendo ese contraste, ¿verdad? En que Saúl pierde la visión y David termina ya de viejito con visión. Aleluya. Y ahí vemos que en Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Lo que nosotros miramos, ¿qué miramos? Miramos la palabra del Señor. Porque para leer la palabra hay que mirarla, hay que contemplarla. Aquello que usted mira le da luz, le da visión. ¿Pero qué miro? ¿Miro pornografía dentro de la iglesia? Miro la violencia. Yo no le voy a poner el nombre, amado. Póngaselo usted. ¿Qué estamos mirando? ¿Dónde hemos puesto nuestros ojos? En las personas, en la filosofía, en las tradiciones, en el gobierno, en el esposo, en el hijo.
¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? Aleluya. El mejor regalo es la visión espiritual. Oremos al Señor que nos abra nuestros ojos para que nosotros podamos contemplar su hermosura, su bondad, su misericordia, su cuidado. Que Él es el que es. Todo esto deja de ser, aleluya, que nos llama con cuerda de amor para que le amemos y nos postremos delante de Él. Ahora voy a la otra contraparte. Personas que no perdieron su visión. Y no quiero dejar de mencionar inicialmente a Moisés. Moisés en Deuteronomio 34, la palabra dice, recuerde que yo estoy dando y el enfoque en la visión espiritual. Antes de llegar a esto acontecen un sinnúmero de cosas, ¿verdad? En la vida de Moisés, el llamado y todo lo que el Señor establece en su palabra. Pero quiero ir directamente al punto. Mira lo que dice en Moisés 34, verso 7. En el verso 7 que significa la plenitud del Señor, ¿verdad? Estar completo en Él. Mira lo que dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Si nosotros comparamos este versículo con el versículo de Elí, que decía que Elí tenía 98 años, pues lo primero que tenemos que establecer que la edad no es ningún impedimento. Este era mayor y sus ojos todavía seguían viendo al Señor, porque dice que este varón se mantuvo como viendo al invisible. Y eso a mí me encanta, esa palabra. ¿Cómo es que vemos al invisible? Porque Él no es invisible, Él es visible. Y como Él es visible y andamos por fe, podemos verle en nuestras vidas obrando por su fidelidad, su gran amor, su cuidado. Nuestro refugio nos habla, nos dirige, su palabra, todo, todo. Así que dice ahí que sus ojos nunca se oscurecieron. O sea, no perdió, nunca, nunca se pusieron oscuritos. Siempre había luz, siempre había la permanencia en el Señor, en el esperar en el Señor. Imagínense que cuando Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida, este varón siguió las instrucciones, subió al monte donde Dios le dijo que subiera y le presentó toda la tierra que fluye leche y miel. Pero yo digo que a pesar de que él había sido, eso fue una consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? Pero aún así él no pleiteó con su Señor, subió, Dios determinó. Pero algo hermoso que yo veo en Moisés es que más allá de aquella tierra terrenal, de aquella promesa, que era una gran promesa, hermanos, ¿verdad? Moisés había estado en la presencia del Señor. El Señor le estaba diciendo que se le iba a llevar, así que Moisés descansaba en el Señor, porque sus ojos le habían visto, porque él no había perdido la visión, porque allí estaba Jehová de los ejércitos, la deidad completa, mientras le mostraba una tierra natural que fluye leche y miel, ¿verdad? Pero la leche y la miel es el mismo Cristo, la dulzura, la miel, exquisita, duradera, que no se daña. ¡Wow! Mientras que la leche es alimento necesario para dar vida y vigor desde el inicio, desde el nacimiento. Así que, más allá de esa tierra terrenal, estaba viendo al que fluye leche y miel. Qué hermoso nuestro Dios, su palabra. Y dice, no perdió su vigor. ¿Se acuerdan que Eli decía que ya estaba viejo y pesado? Aquí había vigor en el corazón. Había ese primer amor. Había ese coloquio con el Señor. Estaba fuerte, aleluya, viendo a su amado, a su Señor. Amado, y a eso nos llama el Señor. Seremos un Elí, seremos un Saúl, seremos un Samuel, seremos un Moisés. No hablamos de Samuel, pero podemos escudriñarlo, escudriñe su vida, la vida de Samuel. Sin embargo, también hay otra vida que quiero mencionar rapidito, que es Job.
Ustedes conocen como iglesia toda la trayectoria de Job, la aflicción y la prueba que pasó por su cuerpo. Pero Job en el capítulo 42, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. De oídas te había oído. Hermano, usted sabe que con cada revelación que el Señor nos da en visión espiritual, de oídas le habíamos oído, porque yo puedo ver la fidelidad del Señor en una experiencia de mi vida, pero en la próxima experiencia veo mayor la fidelidad del Señor, porque su revelación va creciendo, crece. Por eso es que Juan decía, es necesario que yo mengue y que Él crezca, porque es una amplitud, es una anchura, es una longitud, es una profundidad, es todo. Así que a eso que se refiere. Y cuando él decía, él había visto al Señor, pero cuando Dios lo confrontó en aquel montón de preguntas que le hizo, ¿dónde estabas tú, Job? Y Dios empieza a hablar cara a cara con Job confrontándole. Job quedó así como quedaría cualquiera, con la boca abierta, boquiabierto, anonadado de ver la sabiduría, de ver el poderío, de ver la grandeza de Jehová de los ejércitos, de ver a su Dios manifestándose, y aún no había sido sana su lepra, todavía no le había devuelto todo, cuando él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya, aleluya. Más ahora mis ojos te ven. Me arrepiento. Hubo arrepentimiento en polvo y ceniza. Se arrepintió, porque cuando nosotros vemos la grandeza del Señor, quiera el Señor que yo pueda ver a mi Señor. Por eso esa palabra que el Señor da a mi vida, que yo pueda verle, que yo pueda amarle, que podamos, iglesia, vivir enamorados del Señor, que todo lo que acontece a nuestro lado, a nuestro alrededor, eso es efímero, pasajero, todo deja de ser. Pero mi Dios, nuestro Señor, eso es lo que dice. Ira dice, inicialmente en el 2 le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermano, todo lo que usted piensa, el Señor lo sabe. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablo lo que no entiendo. Yo no sé realmente cuál es la fidelidad de mi Señor, cuán grande es su amor, cuán amoroso, cuán dulce, qué es el descanso en Él. Hablamos, pero no entendemos. Solo aquello que el Señor nos permite que podamos ver, pero es necesario que el Señor abra nuestros ojos para poderlo contemplar. Entonces dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A veces hablamos, hermano, nosotros tenemos tanto conocimiento de la palabra que hablamos y decimos, el Señor es bueno. Y repetimos como el papagayo, como el loro. Pero ¿qué es bueno en el Señor? Cuando tú palpas su bondad, su misericordia, que eres inmerecedor, que vino a tu rescate. Entonces dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Oh, yo necesito eso. Porque nosotros decidimos. Tomamos tantas decisiones, no preguntamos al Señor. Luego le dice, de oídas, y ahí es que le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y al verlo, entonces confiesa y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Visión, viendo al Señor, viendo su grandeza, viendo su omnipresencia, viendo su fidelidad, viendo su amor, y aún no lo había sanado. Imagínese usted después que le sana la lepra y le duplica todo lo que tenía. Otra de las vidas que
En este caso, él no perdió la visión. El Señor lo que hizo fue que amplió, que es lo que anhela este mensaje como iglesia. Que no se nos oscurezcan los ojos como a Elí, como a Saúl. Que tengamos la visión que es la de Cristo, que la hubo en Moisés, que la hubo en Job, que se amplió, que era la revelación continua, un presente continuo de ver al Señor, aleluya, y no quedarse estancado en lo mismo. Que tengas misericordia al Señor. Isaías 6:1, ese es otro varón donde dijo, ay de mí, aleluya, ay de mí, porque mis ojos han visto al Señor. 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el 5 dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey con letras mayúsculas, Jehová de los ejércitos. Este es otro detalle. Podemos estar con llamamiento, pero ¿cuáles son nuestros dioses? ¿Cuál es nuestro rey? ¿Son mis hijos? ¿Es mi trabajo? ¿Son la finanza? ¿Es la comodidad? ¿Cuál es tu rey, Zenaida? ¿Cuál es tu rey, iglesia? Entonces, cuando ese rey se muere, cuando eso que está en tu corazón, entonces vieron mis ojos. Vi yo al rey, aleluya. Vimos la manifestación de la realidad que está en la altura, en el cielo, porque Dios es omnipresente y está presente en todo, ciertamente. Pero Él tiene un lugar específico que se llama cielo, donde Él habita, donde los ángeles dicen santo, 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 donde Jesucristo dijo y va a ir a prepararnos un lugar para que donde Él esté nosotros estemos, aleluya, esa morada, habitando en Él, habitando aquí en el planeta Tierra, para cuando muramos partamos con Él de la misma manera que Él ascendió, aleluya, y esa es promesa. Entonces dice, vi yo, aleluya, vi yo al Señor sentado. ¿Dónde? En un trono, sobre un trono alto, porque Él es el Altísimo y sublime, elevado en elevación. Aleluya. Y ahí inmediatamente reconociendo, como Job, somos polvo y ceniza. Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Y ahí entonces le pasan al carbón y predica la palabra. Ahora bien, hermano, yo pregunto, tú que predicas la palabra, tú que hablas del Señor, ¿están contaminados nuestros labios? De la abundancia del corazón habla la boca. Quiera el Señor limpiar mis labios, mi corazón. Amén. Pero entonces ahí mismo yo vi eso mismo en Esteban. En Hechos 7, verso 55, este mártir, dije Hechos 7, este mártir lo estaban apedreando, usted conoce la palabra, pero me llamó mucho la atención que este varón, a pesar de que está siendo apedreado, tuvo una visión excelente, aleluya. Quiere decir que no importa la circunstancia en la cual tú te encuentres, cuando tú tienes puestos los ojos en Jesús, cuando le pidas al Señor que te dé visión, que le puedas ver, que le puedas amar, que le puedas conocer, que le puedas contemplar, el Señor lo hace. En Hechos 7, no importa la circunstancia. Mira, en Hechos 55, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿vio? Tenía su mirada en el trono sublime, en la elevación. Su mirada no estaba en la circunstancia que lo estaban apedreando, que lo estaban acusando. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que para que nosotros podamos ver al Señor y nuestra visión sea esa visión espiritual, viendo al invisible, entonces el invisible visible,
dice que hay que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. He aquí veo, y él establece, y he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿No se parece eso a vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime? Es la misma visión, en otras palabras. Entonces, mira cómo reaccionó el pueblo externo, el que no tiene visión, el impío, el que no conoce al Señor, el que no está lleno del Espíritu Santo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a sus pies a un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las mismas palabras de Jesús. ¿Por qué? Esteban es tipo de Jesús, lleno del Espíritu Santo por el Evangelio. Pero vemos entonces como una vida que tiene visión, a pesar de que te hagan daño, tienes que actuar como Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban nos dice: hermano, eso es fácil predicarlo, eso es fácil leerlo, eso es fácil mencionarlo, eso es fácil señalarlo. Pero yo te pregunto, ¿y cuando alguien se levanta contra ti, dices: Padre, perdónalo? ¿O nos enfurecemos y nos molestamos, pueblo de Dios? De ahí la necesidad de que tenemos que pedirle al Señor visión. Dame visión, Señor, dame visión. Aleluya. Hay unos ciegos que hablan en Mateo y en Lucas. Hay una porción que dice son los dos ciegos, o otra dice que es un ciego, ¿verdad? Pero el punto es que ambos oraban y le gritaban al Señor que le devolviera la vista, ¿verdad? Ese es el que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y para hacerlo corto, usted conoce la palabra. Él grita, esta es la porción que más me gusta a mí, porque las otras no dan este detalle clave, esta palabra, y dice: ¿qué quieres que te haga? Y el Señor le dice: que recobre la vista. Yo creo que ese debe ser el clamor de nosotros, el pueblo del Señor. Si nuestros ojos se han oscurecido, si hemos caído en el hábito de ir a la iglesia, e ir a la iglesia por ir a la iglesia, porque a veces estamos mirando el reloj, cuando se callará la hermana, o otras cosas, hermano, es que salimos con un afán de tantas cosas que hay que hacer. Tú haces una actividad para compartir con el hermano, pero se hace todo rápido porque hay que hacer el afán de diario. No hay tiempo para hablar del Señor, comemos y nos vamos, no sé, hermano. Es necesario recobrar la vista, que le pidamos al Señor, Señor, que recobre la vista, porque recobrar la vista era, tú puedes entender, ¿verdad?, en el lenguaje, que había perdido, que tenía vista y que la había perdido. Y el Señor le da la vista. Entonces después dice, y luego que vio, seguía y glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos la habían visto. Pero este ciego también estaba junto al camino, junto al camino. Y volvemos otra vez al mismo punto. Es necesario que nos mantengamos en el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie vayan al Padre si no es por Él. Tú puedes hacer muchas cosas, pero es viéndolo a Él. Y hay una palabra que me trajo una hermana que todavía la sigo escudriñando, y veo también cómo Pedro pudo ver al Señor también en visión, que es la que se encuentra en Lucas 5 del 1 al 11. Pedro, sabemos que es un discípulo que Dios llama y que Dios trata con él. Ese Pedro soy yo, es usted, ¿verdad? Y sabemos que la palabra en Lucas 5 del 1 al 11, Jesucristo le estaba predicando a la multitud y le pide a Pedro que le permita utilizar la embarcación, ¿verdad?
Pero después que termina de predicarle al pueblo, pues le da unas instrucciones a Pedro y le dice, Pedro, boga mar adentro, ¿verdad? Y le dice que eche la red. Pero ¿qué pasa? Pedro con los pescadores habían estado trabajando la noche entera para pescar los peces. Lo voy a leer para no parafrasearlo. Dice Lucas 5, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Ves? Ahí que Pedro establece que obedecía a Jesucristo, porque Pedro era experto en pesca, había estado toda la noche, que es el momento en que se logra pescar. Sabemos que los pescadores salen en la madrugada, que es el mejor tiempo para poder pescar. Sin embargo, Jesucristo, si lo vemos, pues su profesión no era de pescador. Dicen por ahí que era carpintero, ¿verdad? Por lo tanto, si lo vemos humanamente hablando, de tú a tú, pues el que sabía de pesca era Pedro. Sin embargo, mira la actitud de Pedro. Porque Pedro dijo más, aleluya, qué cosa hermosa, hermano. Porque él pudo haber dicho, ¿cómo voy a echar yo esa red si yo estuve toda la noche ahí? Lo pudo haber hecho, hermano, porque nosotros somos contumaces así. Pero hay un punto bien bonito que él le dice, más en tu palabra echaré la red. Se confió en esa palabra de Jesús. Confió en el que le había dicho, hazlo. Entonces, mira, hermano, la visión y el milagro sobrenatural, y habiéndolo hecho, ¿ve? Como que obedeció, hizo caso. Dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea que estaba tan llena de peces, ese milagro fue tan sobrenatural que ellos no podían. En otro de los textos dice que llamaron a otros para que fueran a ayudarle, aquí mismo lo dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, Pedro, que sabía de pesca, sus ojos vieron el poder sobrenatural de Jesucristo. Eso jamás lo había visto él, ni como pescador de toda la vida. Habían sido abiertos sus ojos en ese momento para ver el poder y la autoridad del Rey de Reyes. Y dice, viendo, en el verso 8, me gusta porque está en el 8 significa nuevo nacimiento, resurrección. Sus ojos fueron abiertos porque dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aleluya, soy hombre pecador. Entonces, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Entonces pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El llamado a pescar hombre. Asimismo que como esa red se rompía de tantos peces, aleluya. En su primer sermón hubo más de 3,000 personas que se convirtieron. Esa gran pesca de peces se tipificó en vidas para el Señor. ¿Por qué? Porque en el trato del Señor con Pedro, porque ustedes saben que esto es un proceso de trato, de revelación, de metidas de pata, cuando en una le dice, Señor, no te acontezca esto, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Pero después él dice, tú eres esa roca en ese proceso también. Wow, la vida de Pedro, mi vida. Quiere el Señor que le veamos, que tengamos visión, que en esa intimidad con el Señor le podamos ver su poderío, su autoridad, lo que Él hace, sus milagros sobrenaturales, su amor, su cuidado. Cuando le das instrucciones, apacienta mis ovejas, aleluya, el llamado del Señor para con las vidas. Pero es importante que cuando veamos esta grandeza del Señor caigamos de rodillas, como todos los que hemos visto, reconociendo que somos polvo y ceniza, reconociendo que somos inmundos de labios, reconociendo que somos hombres pecadores, que haya un reconocimiento en nuestros corazones que nosotros no somos nada,
que Él es el que es en nuestras vidas. Aleluya. Por eso en Hebreos 12:2 el Señor, esta palabra nos lleva a poner nuestros ojos. Ahí está tan claro. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, eso ahí está tan claro, que el que pagó el precio, que el que murió, el que dio la vida, el que sufrió en la cruz, el que tenía la corona de espinas, el que estaba con su cuerpo molido, desbaratado. Wow. Ese que pagó el precio, ese que dio la vida por ti, amado. Tú que que no conoces al Señor, ese es el verdadero sacrificio, iglesia. Porque de tal manera, Él pudo haberse bajado de la cruz. Él pudo desobedecer. Sin embargo, dijo, consumado es. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús. Usted sabe lo que pasa, iglesia y pueblo que no conoce al Señor, que usted pone los ojos en el pastor humano, que usted pone los ojos en el líder de la iglesia, que usted pone los ojos en la filosofía, en las tradiciones, en sus conocimientos, en el gobierno, en el dinero, en tu cuenta de ahorro, en tu casa. Tú pones los ojos en cualquier cosa, menos Jesucristo. El Señor nos llama a que digamos, que pongamos nuestra mirada, así como todos estos que te he puesto. Si tú querías tener visión, si quieres mantener la visión, si no quieres perder la visión como Elí, si no quieres perder la visión como Saúl, entonces pongamos nuestra mirada en Él. Porque Él nunca falla, Él siempre llega a tiempo, Él nos ama de tal manera. Wow, es nuestra esperanza. No hay esperanza, la única esperanza es Jesucristo. No es el esposo, no es la esposa, no son los hijos. Hermanos, ¿qué nombre le puedo poner? El nombre es Cristo. Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El único que pagó el precio para darte libertad, para darte paz, para darte gozo, para darte consuelo, para darte fortaleza, es Jesucristo. Es que no hay nadie en el mundo, en el planeta Tierra, que pueda amarte como Jesucristo. Nosotros no sabemos amar. Nada sale bien de mí. Todo lo que sale de mí es mal. Y si sale algo bueno es del Señor. Aleluya. La gloria es de Él. Aleluya. Él es nuestro Señor. Por eso en 2 Corintios 3:18 nos dice, aleluya, se nos invita a que pongamos nuestros ojos en Jesús, pero en 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, somos nosotros y todos, aquí no se excluya a nadie, todo el que quiera venga, todo el que anhele venga, todo el que desee venga, porque ya está hecho, aleluya. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, mirando con un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. Aleluya. Así que pongamos nuestra mirada en Él, contemplemos la misma imagen, a Cristo, el hermoso, el santo, el bueno, el misericordioso, el que nunca hizo mal, el que siempre vino a hacer el bien. Aleluya, se derramó a sí mismo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Todos nos dejan, todos nos abandonan, todo deja de ser. Aleluya. Y el que está contigo es porque el Señor lo ha permitido. El que te ama es porque el Señor lo ha permitido. Por eso Él es nuestra esperanza. Que nosotros podamos cantar ese cántico como dice, con la cara descubierta mirando al Señor. Aleluya. Y pedirle al Señor, porque es que Él es el único que lo puede hacer, que abra nuestros ojos para poderle contemplar. Porque si Él no lo hace, nosotros no podemos hacerlo. Solo Él, hermano, solo Él.
es el que abre nuestros ojos para que podamos decirle, Señor, ven, Señor, ven. Padre, tu palabra ha sido predicada. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos verte, contemplarte, amarte, reconocerte, darte la gloria a ti, solamente a ti, Señor. Transfórmanos y haznos ver que somos polvo y ceniza, que no somos nada, Señor, aleluya, que tú eres el gran yo soy, el eterno Dios. Mi Dios y mi Señor, el que podamos acercarnos confiadamente a ti, mi Rey, para recibirte, para recibir tu ayuda, la gracia tuya, ese favor inmerecido sobre nuestras vidas, mi Rey. Hazlo en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Y que podamos entonar este cántico, como dice la palabra. Oh, sí, Señor. Que podamos cantarle al Señor. Que abra nuestros ojos. Oh, sí, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte. Aleluya. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte.